Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de la guía de bosses de Dark Souls 3. Hoy vamos contra la bailarina del Valle Boreal. Este boss ya es bastante complicado y se activa cuando matamos a los 3 señores de la ceniza. Ya estamos terminando el juego como el que dice y viene este boss como filtro para poder continuar o no. Pues vais a ver un truco muy bueno para matarlo. Bueno, pues para matar a la bailarina del Valle Boreal fácilmente, lo que vamos a escoger es un pilar. Yo cogí este primero que hay aquí a la izquierda, yo creo que este es grande y está bien. Y vamos a matarle con neblinas pestilentes, girando alrededor del pilar. Esta táctica es muy parecida a la que utilicé contra el viejo rey demonio en el lago ardiente. Básicamente lo que estáis viendo es así tan sencillo. Este boss de verdad que se puede complicar y mucho, pues ya habéis visto que así, detrás de un pilar nos podemos proteger bastante bien. Le tiramos una neblina que se queda ahí como en medio y le da prácticamente siempre con que esté cerquita del pilar. Y fíjate que le anulamos todos los ataques y él va muriendo tranquilamente. Si os conocéis al boss mejor, porque más o menos tenéis que saber, así más o menos cuando termina sus ataques, la primera fase digamos que como que la espada es más corta y no os da casi nunca, ¿vale? Y podéis acercaros, tirar la neblina y seguir aquí un poquito de lejos viéndole morir, tan sencillo como eso, ¿eh? ¿Qué le veis aparecer por un lado? Vais girando en círculo hacia el otro lado y ya está. Es un poquito el juego del escondite, como decía el viejo rey demonio, que hacíamos de pequeños, ¿vale? Girando aquí alrededor para que nunca nos pille. Fijaros que está empezando la fase 2. La fase 2 empieza con un ataque, lo que os digo, si os conocéis el combate que hace aquí 20.000 giros y tal, pues os ponéis detrás de la columna y se está comiendo la neblina a saco. Aquí, como sabéis que ha terminado el combo, lo que digo porque me conozco bien el combate, pues os acercáis sin problema, que sabéis que ahí tiene una ventanita para darle un golpe y le tiráis otra neblina y a esperar. Fase 2, lo que os digo, sus espadas son como más largas, hace unos ataques más bestias. Lo mejor es que entre el pilar y vosotros dejéis un poquito de margen, ¿vale? Aquí se complica más, ¿ves? Aquí me va a dar, ¿ves? Fijaros qué rango tiene, ¿eh? Bueno, me curo y no pasa nada. Pero lo que os digo, tenéis que echarlo y echaros para atrás dejando un margen para que no os dé, pero fijaros que ya está prácticamente muerto. Es una forma muy fácil de matar a este boss. Yo este truco la verdad es que lo descubrí porque cuando peleas con el boss, en la segunda fase que se pone muy pesado, es muy rápido, tiene muchos ataques, no te deja descansar y hay veces que no puede ni curarte, pues me metí detrás de un pilar para curarme y le ves que no te da, pues fijaros, ya está muerto. Es una forma muy fácil de quitaros este boss si os está dando guerra, porque es obligatorio para continuar en el juego y llegar al castillo de Dodric. Así que venga, chao amigos, nos vemos en más trucos.